Pues ya estamos de vuelta, ahora en nuestra sección Desde el Campus, en la que, como usted sabe, ya no tratamos el tema de la semana, sino que abordamos un tema distinto. En esta ocasión, un tema importante y además también de enorme actualidad con Luis Daniel Vázquez, el debate alrededor del tema de los salarios mínimos. ¿Qué está pasando, Luis Daniel? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? ¿Qué es lo que se está discutiendo y cuál es tu punto de vista? Pues parece que después de varios meses que estuvimos envueltos en reformas estructurales, ahora quieren darle una vuelta de tuerca a la agenda política, a la agenda pública y están metiendo temas más sociales. Prácticamente el debate arrancó el 1 de mayo, la fecha no es casualidad, es una fecha muy simbólica donde... Pero ¿quién lo coloca? Porque eso sí no es menor, es claro. decir, este ya no es el Pacto por México, no es el gobierno federal. Justamente el tema lo coloca el jefe de gobierno del Distrito Federal, Mancera, lo coloca justamente el 1 de mayo. Algo de izquierda finalmente, el señor Mancera, uno diría, bueno. Sí, y que uno estaba esperando además con mucha ansia y justamente lo que nos pone es necesario repensar el salario mínimo porque nuestro salario es muy bajo. De alguna forma ese es el primer raquetazo de salida, pero el segundo raquetazo lo da otra vez desde la oposición, además inesperado, ¿no? El Partido Acción Nacional, donde su presidente lo que dice es tenemos que hacer una consulta popular en el 2015, ahora que tenemos esta nueva figura parece que varios la quieren ocupar, y la consulta popular tiene que ser justamente sobre si tiene que aumentarse el salario mínimo y qué tanto tendría que aumentarse el salario mínimo. Entonces ahí está puesto el debate y lo que están discutiendo ahora es en torno a eso. Bueno, pero a ver, y los ejes de la discusión, no soy economista, pero lo que he escuchado es que por un lado, como bien dices, hay una serie de argumentos cuya base y sustento son consideraciones de carácter social, básicamente, es decir, este salario mínimo es un salario mínimo que no les permite a las familias, a las personas tener un poder adquisitivo mínimo para tener una vida digna, pero por el otro lado hay también argumentos de los objetores, que lo que dicen es que una decisión en este sentido lo que va a hacer es disparar la inflación, claro, y lo que va a generar es un fenómeno contraproducente incluso para el mismo fin que se pretende perseguir. ¿Cuál es tu opinión y cuáles, digamos, son las piezas de este debate? Si quieres, vamos con la primera parte que comentas, que es la parte social. Y la parte social tenemos que entrar definiendo cuánto es hoy el salario mínimo en México. El salario mínimo en México hoy son 67 pesos al día, poco más de 2,000 pesos, 2,018 pesos al mes, que es muy poco. Pero para pensar justamente qué tan poco es, digamos, ese salario, lo que tenemos que mirar, y se puede mirar es gracias al Coneval, cuánto gastaría una familia, una persona, no una familia, sino una persona, en primero, por ejemplo, en comprar la canasta alimentaria. Hoy la canasta alimentaria, es decir, lo básico para comer, para tener las calorías suficientes para comer, cuesta 1,225 pesos al mes. Si a eso le sumas además una canasta más amplia, que ya implique vestido, que implique también vivienda, eso se va más o menos a 2,500 al mes. O sea, ya desbordamos el salario mínimo. Tenemos un problema, tenemos un déficit del salario mínimo, pero de nuevo, esto es por persona. Si piensas en una familia de 4 integrantes, donde solamente uno de los miembros de la familia trabaje, necesitas 10,000 pesos al mes. Entonces ahí este salario mínimo de 2,000 pesos mensuales se queda muy, muy por debajo. Y tal vez el punto más importante es, pues, ¿cuántas familias en realidad o cuál es el ingreso familiar que tenemos en México para saber si efectivamente tenemos un problema con el salario mínimo? Y entonces, si nosotros dividimos a la sociedad en deciles, ¿no? El primer decil, el 10% cuánto gana, del 11 al 20 cuánto gana, del 21 al 30 cuánto gana, y así sistemáticamente hasta llegar al 100%. Es muy importante que en el quinto decil todavía tienes ingresos menores a 9,000 pesos al mes, en el quinto decil, ¿no? El sexto decil además arranca más o menos en promedio con 11,000 pesos al mes, es decir, el 60% de la población exactamente no tiene el dinero suficiente o el ingreso suficiente para tener una canasta familiar básica. Entonces, si entiendo en esta línea de argumentos, tú estarías a favor de que se haga no solo un debate, sino una revisión seria del monto del salario mínimo con la intención de aumentarlo. Claro, digamos. tenemos un grave problema. En América Latina tuvimos una contracción muy fuerte al salario mínimo, en ese sentido hay acuerdo, ¿no? La hubo en toda América Latina, la hubo también en México. Nosotros en 30 años perdimos más o menos el 75% del poder adquisitivo del salario, que es una locura. Claro. Pero la diferencia es que mientras esto pasó en toda América Latina, durante los finales de los 90, pero sobre todo durante la primera década del siglo XXI, hubo una fuerte política de recuperación salarial que se observa en Brasil, se observa sobre todo en Argentina, se observa también en Uruguay. Nosotros nos quedamos fuera. Nosotros no tuvimos esa política de recuperación salarial. Bueno, y las objeciones, Luis Daniel, digo, para atenderlas, es decir, la objeción más fuerte me parece que es del tema inflacionario, ¿no? Productividad e inflación, esas son las dos principales objeciones. Las objeciones vienen por un lado del gobernador, que es quien se ha metido, el gobernador del Banco de México, que es el que se ha dijo no. Se ha metido, claro, y de la Secretaría del Trabajo.
Las objeciones tienen un par de problemas. Las objeciones van por un lado por la productividad, por el otro lado por la inflación. Pensemos primero la productividad. Efectivamente, México tiene un problema de productividad. Tenemos muy baja productividad. Si uno empieza a mirar dónde tuvimos ese problema de productividad, el corte se hizo precisamente en los 80s y en los 90s, en donde la famosa frase de la política industrial, ¿y cuál es la mejor política industrial? Es que no haya ninguna. Tuvimos claro, con Serra Puche tuvimos un desastre porque todos los empleos productivos simplemente desaparecieron con ese poco proceso de industrialización que tenían no nada más México, sino el resto de América Latina en esos años. Y si tú te preguntas a dónde se fueron esos empleos, se fueron básicamente a 3 lugares. Primero a servicios, después a construcción y más tardíamente a minería, que son 3 sectores con muy baja productividad. Entonces, esos empleos que teníamos en zonas de reciente industrialización con alta productividad, se perdieron esos empleos y se fueron a lugares donde difícilmente tenemos procesos de productividad alto. Entonces, el lío que tenemos ahí más bien es que sí se necesita una intervención fuerte por parte del gobierno para crear efectivamente empleos, pero donde haya mayores posibilidades de productividad. Para que haya un equilibrio entre las dos variables. Por supuesto. El otro punto relevante en torno a la productividad es que en realidad no queda claro que el aumento de salarios disminuya necesariamente la productividad o que se necesita un aumento de productividad para que haya un aumento de salarios. Hay algunos ejemplos, hay algunas investigaciones donde se deja ver que el aumento de salarios o incluso la disminución del tiempo de trabajo, de la jornada laboral, tiene un impacto en mayor productividad de las personas. Digamos que no es un argumento contundente en contra. Te llevo a la inflación porque se nos está acabando el tiempo. ¿Y cuál es esa objeción? Porque me parece que es la que ha cobrado como más fuerza entre los detractores de la iniciativa. Bueno, el día de la inflación es justamente uno de los más interesantes porque el problema es cómo controlamos a la inflación, si lo hacemos a través de la demanda o si lo hacemos a través de la oferta. Si lo hacemos a través de la demanda, como lo hemos hecho en los últimos 30 años, significa justamente bajos salarios, poco empleo, ¿no? Poco circulante, porque en la medida que tienes poco circulante, pues no tienes mucha oportunidad de subir los salarios. Pero esto tiene también como consecuencia, los precios, perdón, así, pero esto tiene también como consecuencia que tenemos un mercado interno muy débil, que es una de las principales debilidades que tiene México, un muy bajo el mercado interno. Entonces el lío ahí es más bien cómo controlamos la inflación, ¿no? ¿Cómo hacemos que no aumente la inflación de forma desbordada si aumentan los salarios? Y tiene que ver con una cosa que sí es muy importante. México, como el gobierno mexicano, tendría que tener mucha claridad sobre cuál es la tasa de ganancia actual, por lo menos por sectores, para poder mirar efectivamente cuál es la capacidad de movilidad que tiene, porque ahí donde haya una tasa de ganancia... No estar castigando el salario, sino eventualmente la tasa no castigar, pero tener un control sobre la tasa de ganancia y de esa manera... Claro, esa es una concepción de un modelo económico que probablemente no es en el que está en la agenda ni ideológica ni política del gobierno federal hoy en día. Interesante, Luis Daniel, porque pues por primera vez en unos buenos meses se coloca sobre la mesa del debate público un tema en el que pareciera que sí hay un contraste ideológico relevante en un tema muy sentido como es este. No quiero decir que no haya habido una discusión en otros como la reforma energética, etcétera, pero me parece que este con alto contenido social es el primero, al menos desde el inicio de las administraciones federal y local de la ciudad. Para concluir, Luis Daniel, ¿hacia dónde crees que nos lleva esta discusión? Bueno, yo creo que sí van a aumentar los salarios mínimos porque hay una brecha para poderlo, una oportunidad para poderlos aumentar. Lo que sería muy bueno es que tuviéramos esa capacidad de tener la información suficiente sobre cuáles son las distintas tasas de ganancia porque tenemos un sistema de empresas muy segmentado. Pues bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, pero no nuestras reflexiones sobre este y otros temas. Gracias por habernos acompañado en la que es tu sección, Luis Daniel, aquí en la sección desde el campus de Observatorio. Como ha visto, este es un tema importante. Este es de esos temas que se está discutiendo, pero que ojalá se discuta más y mejor en los próximos meses para tomar las mejores decisiones para el país. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Observatorio. Ya volvemos.